Buenas noches para todos. Mi nombre es Tatiana Rodríguez. Hago parte del Departamento de Admisiones de la U de Cataluña. Para iniciar, agradecemos tengan en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas. No compartir la pantalla, no permitir el uso de la cámara y activar el micrófono solamente cuando desee intervenir. Al finalizar, tendremos un espacio de interacción para preguntas. Bienvenidos nuevamente a todos. Para el desarrollo de la sesión nos acompaña nuestro docente experto, el profesor Daniel Hurtado, quien nos hablará del tema impacto de las niñas en la planeación y ejecución de la auditoría financiera. Profesor Daniel, buenas noches, adelante. Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias, Tatiana, gracias a la Universidad de Cataluña por el espacio y por la oportunidad para poder hoy hablar en esta hora y en esta noche de, bueno, cuál es el impacto, si es que hay algún impacto de las normas internacionales de auditoría. Antes que nada, déjeme darle la bienvenida. Gracias por ser parte de este espacio. Gracias por su tiempo. Le doy la bienvenida también a la doctora Luz, a quien veo allí en pantalla. Hola, mi querida doctora Luz, buenas Qué noches. gusto, es un placer siempre estar en estos espacios académicos con nuestro doctor Daniel Hurtado, quien es extraordinariamente apasionado, con profundo conocimiento en la etapa de NIAS. Así es de que para mí siempre es un honor estar en estos espacios. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. El honor es mío que usted esté aquí presente y que nos acompañe. Excelente, excelente compañía. También a usted gracias por estar acompañándonos y si alguien ve también esta grabación, también le doy la bienvenida. Hay varias personas y se van a ir sumando. Y es que hay algún avance, y es que hay algún impacto de las normas de auditoría, de qué trata esto y de qué va. Con sorpresa, alguien me dijo hace algunos días, es que hay algunas personas que no saben auditar, que no saben revisar, que no lo saben hacer. Y pensé, oye, ¿y qué, es que acaso qué es lo mínimo que se necesita para ser auditor o qué hay que saber mínimo para saber auditar? ¿A qué iba el comentario de esa persona de que hay muchos que no saben auditar? ¿Y es que acaso hay una forma para auditar? ¿Hay una manera? ¿Hay una metodología? Pues déjeme decirle que hay muchas formas de hacer auditoría, muchas maneras, muchas metodologías. Sin embargo, hay personas, hay colegas, hay auditores que no tienen una metodología definida, o bien porque su firma, o bien porque su espacio no les exige una metodología. Diría que el impacto, ya para compartir la pantalla, la presentación y el tablero, el impacto de las normas internacionales de auditoría es que usted y yo pues vamos a utilizar un estándar mundial de auditoría, internacional. Es decir, la misma auditoría que están haciendo, por ejemplo, en España, en Alemania o en Londres o en Barcelona o en Lisboa, es la misma auditoría que usted y yo vamos a aprender o que está disponible para aprender. Es la misma auditoría en casi no, en más de 100 países. Más de 5 millones de auditores todos los días utilizan la siguiente metodología. Y vamos a ver lo básico, lo que se necesita para entender cuál es el impacto de las normas de auditoría en nuestro ejercicio auditor. Comparto la pantalla. Lo primero que diría es que el impacto va por lo siguiente. Hay una metodología, hay una forma, hay una manera para auditar los estados financieros y casi que para auditar cualquier cosa que usted desee auditar. Hay una forma. Y esta es una de tantas que usted puede o no seguir. Y ese es el principal impacto. Entonces voy a escribirlo aquí en el tablero. El principal impacto va porque las normas internacionales de auditoría
37 estándares traducidos a más de 15 idiomas adoptan una metodología. Esa metodología se divide en dos. Y es que cuando usted tiene enfrente el objeto a auditar, la materia a auditar, los estados financieros o las cifras a auditar, pues debería utilizar alguna de estas dos. La norma sugiere que por favor utilice las dos maneras, las dos metodologías para auditar a la información financiera o los estados financieros, o diría que cualquier cosa que pueda auditarse bajo esta metodología. Y entonces, ¿cuál es el impacto? Empecemos con la planeación. Y hay personas que no tienen un marco para auditar, que no tienen una forma. A ese marco yo siempre lo dibujo porque esto proporciona las normas de auditoría, unos límites, unos mínimos, un lenguaje, un marco, y ese marco lo voy a llamar framework. Y en la etapa de planeación, pues debe utilizarse ese framework. ¿Y de qué se trata? El que no tiene la metodología, el que no tiene la forma de las normas, probablemente diga, oye, la planeación me parece una pérdida de tiempo. Deberíamos entrar de una vez a la ejecución de la auditoría, de una vez a revisar. ¿Para qué perdemos el tiempo planeando, haciendo cronogramas, haciendo mapas de riesgo, colores, calificaciones, matrices? ¿Para qué perdemos el tiempo? El auditor que no tiene el método, la manera, de una vez dice, páseme la lupa, por favor, páseme la lupa. Pásenmela, que de una vez quiero comenzar a revisar la información que me toca auditar. Y esto realmente es perder el tiempo. Perder el tiempo en la ejecución por falta de planeación. Y entonces, ¿qué se dice en planeación? Bueno, entonces las normas dicen, señores, en planeación vamos a utilizar primera forma, que es la forma de los riesgos. Ahora muy trillada la forma de los riesgos o la manera de auditar a través de los riesgos. Pues déjeme decirle que cuando yo estudié, a mí esto no me lo enseñaron. O no sé si estudié hace mucho tiempo, o no sé si mis profesores no sabían, pero a mí me dijeron de una vez entre en acción. Si usted tiene enfrente la información, de una vez empiece a revisarla, empiece a solicitar y empiece a pedir información para revisarla rápido, entradas, salidas, débitos, créditos, cifras, terceros, empiece a revisar. Nadie me enseñó la metodología de riesgos, que es la primera forma que sugiere la norma. Y en la planeación, esto es lo que hay que hacer. Identificar riesgos. ¿De qué se trata esto? Entonces la norma dice, cuando usted tenga enfrente los estados financieros de cualquier empresa, voy a abrir aquí los estados financieros de cualquier empresa, como por ejemplo Coca-Cola. Bien. No sé de qué país, no sé, pero vamos a revisarlos. Cuando tenga enfrente estos estados financieros, estas cifras financieras, todo esto, ¿sí? Pues haga lo siguiente, no vaya a empezar a revisarlos. No, todavía no. No los empieza a revisar todavía. Empiece a entender cómo se prepararon estos estados financieros para ver el lado débil, el lado flaco. A ese lado débil, lado flaco, pues no se le va a poder llamar así porque pues no es un buen nombre, no es un nombre técnico. Eso también es lo que aporta el marco internacional, las normas internacionales de auditoría. Aportan un lenguaje, una jerga, aportan una manera de llamar las cosas. Y entonces lo primero que debo hacer aquí es entender cómo se preparan los estados financieros para saber cuál es el lado débil. Vamos a colocar aquí, lado débil. Porque todos los estados financieros tienen un lado débil, un lado flaco, una grieta.
aquella transacción, aquella operación que podría quedar mal. Pero eso no salta a la vista, no es evidente cuál es la transacción, no está en colores rojos, no tiene al lado unas banderas rojas diciendo, esta es, no hay forma de saberlo. Entonces la norma, en la etapa de planeación, y ese es un gran impacto, dice, pues tenemos que identificar el lado débil de los estados financieros y siempre debe hacerse de esa manera. ¿Y cómo hago para identificar el lado débil de los estados financieros? Hay 3 formas, 3 maneras. Aquí, vamos a colocarlas aquí. 3 maneras de identificar los lados débiles, es decir, los riesgos. Comienza a decir la etapa de planeación lo siguiente en las normas de auditoría. Pues necesitamos hacer entrevistas. Por supuesto que en esas entrevistas no les vamos a decir, oye, ¿y dónde están las cifras que están incorrectas, las que están mal? ¿Cuáles son? Pues claro que no. Hay que preguntar cómo se preparan los estados financieros. Hay que comprender cuáles son las operaciones. Oye, ¿y las políticas? ¿Y el último caso de fraude? ¿Y el cierre? ¿Y los ajustes? ¿Y las reclasificaciones? ¿Y cómo es el tratamiento de una denuncia? Bien, y esto es lo que hay que, entre otras cosas, preguntar para saber cuál es el lado débil de los estados financieros. Lo que hay que hacer después de hacer estos 3 elementos es un inventario de riesgos. Inventario de riesgos. Inventario de riesgos. Eso es lo que hay que hacer. Y las entrevistas aportarán elementos para ese inventario de riesgos. Entonces, otra vez, no es entrar con la lupa. Es en la primera etapa, entender, conocer. Y la norma dice, entreviste por favor a la gerencia. Entreviste si hay auditoría interna a la auditoría interna y a todo aquel que tenga que ver con la preparación de los estados financieros y juegue un papel importante. Y entrevistémoslo. Muchas personas demeritan las entrevistas, las ven como las entrevistas no sirven para nada. Realmente me hacen perder el tiempo. Yo lo que quiero es contar el inventario. Lo que quiero es hacer una auditoría a la caja menor. Eso es lo que quiero. Y muchas personas, entonces, demeritan las entrevistas. Cuando las entrevistas aportan elementos, es forzoso que se hagan para saber cuál es el lado débil. Siempre digo esto, después de hacer entrevistas, preguntar a la norma lo siguiente. Oye, Daniel, ya hice las entrevistas. Ya hiciste las entrevistas. ¿Qué riesgo tienes? Pásame los riesgos que has visto en las entrevistas. Pásamelo. Las entrevistas no solamente se hacen para conocer y para entender, sino para ver el lado débil. Si después de hacer entrevistas no tenemos lados débiles, pues no estamos haciendo la tarea. Eso hace parte de la metodología. Y entonces a través de las entrevistas puedo darme cuenta que hay proyectos, que hay dificultades de personal, que hay mediciones complejas, que hay activos que están deteriorados o en riesgo de deterioro, porque todo eso me lo dijo alguien en una entrevista. Después de hacer entrevistas y de tener bases para este inventario de riesgo, tal vez tener 1, tal vez tener 2 riesgos, pues viene lo siguiente, que hacer procedimientos analíticos. Vamos a escribirlos aquí en negro, procedimientos analíticos. Procedimientos analíticos. Y los procedimientos analíticos no auditan, porque analizar no es auditar. Hay un largo trecho entre analizar y auditar. Y analítico viene de analizar, tiene la raíz analizar. Para identificar el lado débil, para hacer el inventario de riesgos, necesitamos antes analizar. Ingenuo sería empezar a auditar sin analizar. ¿Y de qué se trata analizar? Se trata de entender, de comprender, de clasificar, de estratificar lo que voy a auditar. Lo menciono como un ejemplo, es alejarse de la información, ojalá a 10.000 pies de altura o tal vez a 20.000 pies de altura de aquí y de aquí ver los estados financieros.
No acercarse. Para hacer un procedimiento analítico no necesito una lupa. Es más, me estorbaría una lupa para ver de lejos. No se ve todo distorsionado desde aquí. No alcanzo a ver. El procedimiento analítico lo que hace es alejarse de la información en vez de acercarse. ¿Y qué hace esos análisis? Esos análisis generalmente son 3. Mirar hacia atrás, hacia el horizonte histórico, mirar de arriba hacia abajo, procedimiento horizontal, vertical e indicadores. Pues en todas las materias que vi de auditoría, eso sí no faltó, teníamos que hacer un análisis horizontal, mirar hacia atrás, hacer un análisis vertical y hacer indicadores. Y los hacía porque tocaba. Y cuando estudiaba también auditoría, aunque sigo estudiando, no he parado. Cuando estudiaba también hacía estos análisis. Pero muy tarde fui a entender que esos análisis no se hacen en vano, no se hacen para tener cifras. Y mis análisis eran, pena con los profesores, mis análisis eran, oye, pues de un año a otro cambió el 43%. Imagine que incrementó el 43%, una transacción, una operación, una cuenta. Mi análisis era, oye, se observa un incremento del 43% comparado con el año 2023 y el 2024. Y ese era mi análisis. Pues no hay necesidad de escribir eso porque es que eso salta a la vista. ¿Cuál es el análisis que necesitamos desde el punto de vista de auditoría, desde el punto de vista de riesgos? Oye, ese 43% tiene una justificación. Ese 43% es entendible, comprensible en el contexto de la empresa. ¿O parece un 43% mentiroso, inventado? Y entonces yo hacía esos tipos de análisis, incrementó el 43%. Fin del análisis. Entendí que estos análisis se hacen para identificar riesgos, no para escribir cuánto varió de un año a otro, sino para decir, oye, estos indicadores parece que no coinciden con la realidad de la empresa, con el contexto, con lo que he entendido, o para formar una expectativa con que hay un crecimiento del 43%, entonces en las obligaciones bancarias, en los préstamos, en las deudas. Ok, ¿y por qué? ¿Para qué ese préstamo? ¿En qué invirtieron? ¿Qué compraron? ¿Qué adquirieron? Y ese es el punto de vista del auditor cuando hace procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos permiten comprender la historia y también permiten ver algo extraño, anómalo, atípico, anormal, porque cuando usted compara un año con otro, pues debe haber coherencia. Nada más mire sus ingresos de un año a otro. Deben parecerse. ¿Cuánto ganó el año pasado? ¿Cuánto ganó en 2023? Debe parecerse. Y si no se parece, hay algo extraño. No es que esté mal, pero es extraño. Hay que investigar. Tal vez hubo una compra, tal vez hubo una venta, tal vez se ganó la lotería, tal vez tiene una herencia. No sabemos. Pero requiere justificación. Entonces los procedimientos analíticos comprenden los estados financieros o ayudan a comprender los estados financieros y a ver elementos que son extraños, raros, atípicos, anormales, porque estoy viéndolo a 10.000, a 20.000, a 30.000 pies de altura. Desde aquí estoy viendo los estados financieros. Pues no puedo verlo muy pequeño. Las transacciones pequeñas no las puedo ver, pero lo grande lo puedo entender. Y sobre todo puedo entender las tendencias. Y si hay algo que no es normal, que es en contra de las tendencias, un punto más al inventario de riesgos. Y eso cambia completamente, es un impacto grande en la planeación. El que hablaba de perder el tiempo en la planeación, perder el tiempo, ¿eso para qué? Ahora debe comprender que estos riesgos son necesarios para saber dónde priorizar nuestros recursos de auditoría, dónde priorizar los procedimientos, dónde aumentar o disminuir las muestras.
Y ese inventario de riesgos es lo que se pide en planeación. Por último, después del procedimiento analítico, se hacen las pruebas de recorrido. No quiere decir que sean los únicos 3 procedimientos. Se sugiere que estos 3 se hagan en planeación. Las pruebas de recorrido. Pruebas de recorrido. Las pruebas de recorrido invitan al auditor a recorrer las operaciones. Pero cuando se habla de recorrer es desde cero, desde el inicio, desde el génesis, desde que comienza la operación. Generalmente las pruebas de recorrido se toman muestras pequeñas, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, desde cero, desde la solicitud, desde el borrador, desde muy al principio. ¿Hasta dónde? Hasta donde finaliza la transacción, que probablemente sea la revelación en los estados financieros. Y haciendo las pruebas de recorrido, comienzo a observar y hacer preguntas. Con las pruebas de recorrido no se pretende saber si está bien o si está mal el proceso, la operación. No. Las pruebas de recorrido se hacen para comprender y para entender. Por eso observan y preguntan. No determinan si está bien o no. Valiosísimas las pruebas de recorrido. En varias pruebas de recorrido, entonces simplemente observo y tomo nota diciendo para mí mismo y para mis apuntes, qué extraño lo que hace esta empresa. Y esto es manual. Solo Excel. Más de 400,000 registros y solo en Excel. Y estos son solo mis apuntes. Porque no sé si eso derivó en algo que está bien o en algo que está mal o en un fraude, no lo sé. Apenas estoy observando y haciendo preguntas. Y entonces hago preguntas diciendo, bueno, y de aquí, después de que sale de esta área, ¿quién recibe? Ese es insumo para la siguiente. Perfecto. ¿Y cómo se transporta la información? ¿Entra en el sistema o tiene que haber un correo electrónico? ¿O es una llamada? ¿O es un WhatsApp? ¿O cómo es? Y todas esas preguntas las hago en las pruebas de recorrido, que incluyen observación y preguntas o inspección. Y de las pruebas de recorrido a los procesos más importantes, porque no todos los procesos son importantes en las organizaciones, al menos para la auditoría de los estados financieros, pues saldrán más riesgos. Y esos riesgos incrementarán la bolsa de inventario de riesgos que necesito. El título de este espacio, de esta hora, es Impacto de las normas de auditoría en la planeación. Diría que el impacto más importante en la planeación es que ya no es, como me dijo alguien, perder el tiempo, diligenciar formatos, hacer un cronograma nada más. No, es hacer un inventario de riesgos para priorizar mis recursos. Y el inventario de riesgos se le va a conocer técnicamente como riesgos de incorrección. Riesgos de incorrección. Ese es el inventario de riesgos. Después de hacer las entrevistas, los procedimientos analíticos, las pruebas de recorrido, preguntará la norma que tengo aquí al lado, siempre me acompaña. Aquí la tengo al lado. Y esta norma, que siempre me acompaña después de hacer las entrevistas, los procedimientos analíticos y las pruebas de recorrido, me dirá: ¿y cuántos riesgos tenemos, Daniel? ¿Cuántas posibilidades? ¿Cuántos lados flacos? ¿Cuántos lados débiles? ¿Cuántas puertas entreabiertas tenemos para los fraudes, para los errores? O como se llaman aquí, incorrecciones. Y eso creo que es otro impacto tanto en la planeación como en la ejecución. No solamente la etapa de riesgos o la identificación y valoración de riesgos, sino además estas normas proporcionan un lenguaje particular y específico. ¿Y qué es una incorrección? Alguien me dijo, Daniel, la incorrección suena a que no se puede corregir.
Suena a incorregible. Le digo, no, es que incorrección no es incorregible, está lejos. Incorrección es como se llama aquí en esta auditoría, aquí en este marco, a lo que está mal, a lo que está inadecuado, a lo que está erróneo, a lo que no está correcto. ¿Y por qué no buscaron otro mejor nombre? No sé, como incumplimiento o como debilidad. Y lo llaman incorrección. Y uno de los primeros ejercicios que hacemos en los espacios, en las noches, cuando nos reunimos a hablar de auditoría, que le digo a la persona que empieza a estudiar, oye, pregúntale a este libro, ¿cuántas veces tiene la palabra incorrección? Porque si es una palabra que está 15 veces, pero no vale la pena. Y las personas empiezan a hacer el ejercicio y se dan cuenta que la palabra incorrección está más de 1500 veces. Mínimo una vez por hoja, porque eso tiene más de 1500 hojas. Bien. Entonces, también el impacto es que cambia nuestro lenguaje. Hoy oí a algunos auditores diciendo, oye, pero ¿esta incorrección es cualitativa o es cuantitativa? Y esto genera incorrección. Y me sorprendió. Porque no hablábamos así. Antes decíamos, esto está bien, esto está mal. Esto como que está mal. Bien. Entonces, el segundo impacto tiene que ver con el lenguaje. Una palabra clave, incorrección. ¿Y qué es incorrección? Una diferencia. ¿Entre qué? Entre los estados financieros y su marco, y su base, y sus reglas, y sus principios. O sea, el marco de información financiera. Oye, no debería haber tal diferencia entre los estados financieros y el marco. Pero los estados financieros se preparan con este marco. ¿Cómo va a haber diferencia, Daniel? Yo también me pregunto cómo puede haber diferencia. Si los estados financieros utilizan esta sombrilla para prever los estados financieros. Pero, oh, sorpresa, hay diferencias. Algunas veces frecuentes, otras veces poco frecuentes, pero hay diferencias. En la mayoría de auditorías encontramos diferencias, pero el marco no dice eso. Entonces, ¿por qué incluyeron esto? Pero las reglas contables no dicen eso, pero los principios contables, pero sus políticas no dicen eso. Ustedes hicieron todo lo contrario. Y entonces hicieron todo lo contrario, todo lo contrario. Debería los estados financieros prepararse bajo el marco, bajo la sombrilla, y esta sería la gráfica. Y no habría tal diferencia. Aquí están los estados financieros mostrando 79 de utilidad, pero cuando se hace conforme a los principios contables, hay 790. Debería ser así, 79 en los estados financieros, justo es lo que dice el marco. Pero no. A veces hay diferencia y esa es la razón de la auditoría, detectar y evidenciar esas diferencias si existen. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el auditor? Conocer el marco para saber si los estados financieros se alejan o no de ese marco. No deberían alejarse. Y entonces a ese término se le conoce como incorrección. De hecho, en este tiempo, en este instante, vamos a hacer una pregunta como las que hacemos en los espacios, una pregunta que viene de Inglaterra, y no es porque venga de Inglaterra, sino que tiene Inglaterra más de 130 años de experiencia haciéndole preguntas a todo el mundo, principalmente las preguntas de Inglaterra se hacen a Londres, pero también a Australia, pero también a la India. Y las preguntas que vamos a ver en esta noche, que han de ser una o dos, las responden también colegas en Londres, en Manchester, o en Mumbai, o en cualquier parte donde el ACA o el ACCA, que es de donde vamos a sacar las preguntas, tiene alcance y cobertura. Bien.
Entonces, una incorrección, porque sobre eso vamos a hacer la pregunta, es una diferencia entre lo que se presenta en los estados financieros y lo que se requiere en el marco. No debería haber tal diferencia, pero la hay o las hay. Y para eso está el auditor. Si no hubiera diferencias, pues no existiera la auditoría. Si no hubiera riesgos de diferencias, pues no existiera la auditoría. Y entonces a las posibilidades de incorrección las voy a llamar riesgos de incorrección. Sí. Y a ese inventario que estamos armando, pues lo vamos a denominar así. Posibilidad de que algo quede mal. No, es que el lenguaje técnico dice riesgos de incorrección. Así habla el lenguaje técnico. Bien. He aquí una pregunta de Inglaterra respecto de la palabra incorrección. ¿Puede usted ayudarme, por favor, a responder la pregunta número 2? Perdón, 3. Déjelo en el chat, por favor. No se preocupe si está mal o si está bien. Lo más importante es que usted deje su letra H. ¿Puede usted decirme, por favor, cuál de los siguientes no es un ejemplo? Eso no es una incorrección. Quiere decir que hay 3 que sí son incorrecciones. Descártelas y responda, por favor, cuál no es un ejemplo de incorrección. Deje su letra en el chat. Adelante. Piénsela bien, analícela bien. No importa si queda bien o mal. Lo importante es que usted participe. Muchas gracias por dejar su respuesta en el chat. Simplemente voy a leer los nombres de las personas que participaron. No importa la letra, solo importa la participación. Entonces, gracias a M&M, a Ricardo, a Carolina, a Gloria, a José, a William, a Daisy, a Nicolás, a Liliana. Gracias, Liliana. A Flor, gracias, Flor. Excelente, esa es la respuesta correcta. Así es, María Jimena. Esa es la respuesta correcta. C. C. No todo lo que está ahí es incorrección. Utilidades sobreestimadas, claro que es una incorrección. ¿Por qué es una incorrección, Daniel? Porque el marco, porque las reglas, porque los principios no le van a dejar que sobreestime, que muestre de más las utilidades. No lo voy a hacer, ni se le ocurra. Eso se llama maquillaje, eso se llama fraude. Eso es una incorrección. No lo haga, por favor. Oye, es que vamos a mostrarle más activos al banco, pues para que tenga más seguridad, encuentre más seguridad y nos baje la tasa a unos puntos. El marco que va a decir, no, si usted lo hace se está separando, el auditor se va a dar cuenta. No lo vaya a hacer. Ni se le ocurra mostrar más activos de los que realmente tenemos, de los que realmente son. Y entonces, ¿eso cómo se le llama? Fraude, mentira, incorrección. Pero cuando leemos la C, dice flujos de efectivo negativos, pero los flujos de efectivo negativos no son incorrecciones, pero Daniel dice negativos. Bueno, las pérdidas tampoco son incorrecciones. Los deterioros no son incorrecciones. Los indicadores negativos no son incorrecciones. Las disminuciones no son incorrecciones.
Y es que porque diga la palabra negativo, no, los flujos de efectivo negativos, que no hay dinero en el banco, nos quedamos sin dinero, no hay billete, no hay dinero, no hay plata, como se dice en algunos países. No hay. Y entonces los flujos de efectivo negativos son, en algunos casos, normales, naturales. Y el marco que va a decir y las reglas que van a decir, las reglas van a decir, si hay pérdidas, revélenlas. Si no hay dinero en el banco, reflejémoslo, es la verdad, es la realidad. Y la C es la correcta. ¿Qué tal si mostramos menos deudas, menos obligaciones? Porque con eso nos mostramos más fuertes en una licitación y hasta la podemos ganar. Así que mostremos menos pasivos. Es más, estos pasivos de aquí, eso no conviene mostrarlo. No, quítalo. El marco que va a decir, no, señor, las reglas son las reglas. Los principios contables son los principios contables. Y si esos pasivos son reales y son existentes, hay que dejarlos. Si cumplen con las definiciones, hay que dejarlos. El mostrarlos de menos es una incorrección. La respuesta correcta es la C. Excelente. Bien, seguimos. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con los impactos, pero es que apenas llevamos 1 o 2 impactos. Entonces, el primero, el enfoque de riesgos. El segundo, las palabras, el lenguaje. Bien, el tercero. Y este aplica tanto para la planeación como para la ejecución. Y es el segundo enfoque. El primero es el de riesgos. Riesgos. El segundo se llama materialidad. Damas y caballeros, la segunda manera, la segunda metodología, ya no es de riesgos, ahora se llama la metodología de la materialidad. Oye, no quiero hablar mal de mi universidad y de las universidades por donde he pasado. Seguramente yo estudié hace muchos años. A mí tampoco me enseñaron esto. No me enseñaron esto. Oye, y yo he tenido la oportunidad y la suerte de estar aquí en estos espacios en la Universidad de Cataluña. Con varios de mis compañeros de la universidad he tenido esa suerte. Y nos vemos y le digo, oye, genial que estés aquí, fantástico. Estábamos todas las noches, generalmente con un café aquí, hablando de auditoría. Y yo le preguntaba a las personas, ¿esto realmente nos lo enseñaron o no lo enseñaron? Y entendí que tal vez la metodología es reciente. Porque ¿qué me dijeron a mí? Todos los elementos, las transacciones de los estados financieros son importantes, por ende deben auditarse. Óigalo bien. Todas las transacciones de los estados financieros son importantes, por eso deben auditarse. O sea, para mí no existía la palabra esto es importante y esto no es importante. No. Todo es importante. Y eso me caló la mente. Todo es importante. Pues cuando salí de la universidad, en mis primeros pasos, gateando como auditor, pues empecé a aplicar ese principio. Todo es importante. Y como todo es importante, todo debe auditarse. Y empecé a auditar todo. Y lo logré, pero sin tiempo, excedido de presupuesto. Y para ver a qué nivel, pues era este nivel. Auditaba inclusive la compra de los ganchos de esta grapadora que tengo por acá. Y entonces fueron a comprar a una papelería, a un almacén especializado, pues estos ganchos de grapadora. Y ese dinero salió de la caja menor, de la caja chica. Pues yo como auditor, en mis primeros pasos, pues estaba revisando esto. Oye, ¿y tienen el recibo de esto, la factura? ¿Lo tienen? ¿No? ¿No lo tienen? Ahí es una incorrección entonces. No tienen. Bueno, ¿y cuánto costó esto?
$1. Mm, y aunque usted no lo crea, dejé varias incorrecciones por compras que no está, la empresa no se dedicaba a vender y a comprar esto, ¿no? Esto eran elementos de papelería. ¿A qué voy? Que yo no tenía la noción de lo que era importante en los estados financieros y lo que no era importante. ¿Por qué? Porque ¿qué me dijeron a mí? Todo es importante. Luego entendí que cuando todo es importante, nada es importante. Y hay cosas importantes en los estados financieros y hay otras cosas que no son importantes. Eso me rompió la cabeza. ¿Cómo así que hay cosas que no son importantes en los estados financieros? Y como no son importantes, no se van a auditar. ¿Qué? ¿No se van a auditar? No se van a auditar. Casi que digo, oye, eso es una herejía en la auditoría. ¿Cómo se le ocurre decir que hay cosas que no se van a auditar en los estados financieros si todo debe auditarse? Y luego me di cuenta que es cierto, que cuando uno llega a la auditoría, una de las primeras cosas que hace es dividir a la información que va a auditar en dos. La parte en dos, la divide en dos. Y entonces como la divide en dos, pues quedan dos dimensiones, esas dos categorías. Pues esas dos categorías, primero esa línea divisoria la voy a llamar materialidad. Esa línea divisoria se llama materialidad y hay que ponerle un monto, un valor. Y entonces, como esa línea divisoria parte los estados financieros en dos, entonces crea dos categorías, dos dimensiones. Y a la dimensión que está por encima, por arriba de la materialidad, pues la voy a llamar material. Y a la dimensión que está por debajo de la materialidad, pues la voy a llamar inmaterial. Para mí, mis primeras auditorías, todo era material. O sea, el dibujo era así. Todo es material. He dicho. Cuando empecé a leer las normas internacionales, ese fue otro impacto enorme. ¿Cómo así que hay elementos que no vale la pena auditar y hay otros que merecen más atención? Entonces el auditor debe determinar muy al inicio, muy al principio de su auditoría, qué es material y qué es inmaterial. Y hay una norma específica para determinar la materialidad, es la NIA 320. NIA 320. Si usted quiere llamarle de otra manera a la materialidad, le puede llamar importancia relativa. Son sinónimos intercambiables. Importancia relativa. Aunque me gusta más importancia relativa porque la segunda pregunta que hace la persona, después de decir, bueno, ¿y la materialidad cómo la determino? ¿Cuál es ese valor? ¿Sí? La segunda pregunta es, bueno, ¿y ese valor es tal vez $10,000? ¿40 millones de pesos? ¿O no sé, 100 millones? ¿Cuál es el valor de la materialidad? Y entonces hay que responderle con esta palabra. Eso depende. Si esto pudiera llamarse de otra manera, sería depende. Esa importancia depende. ¿Por qué? Pues mientras que $10,000 es mucho para una pequeña y mediana empresa, para una gran empresa no es nada. Le voy a mostrar una empresa para la cual $10,000, no, $10,000 no era nada. Nada, pero nada. Era completamente inmaterial. En cambio, para la pequeña y mediana empresa, $10,000 es mucho dinero, pero muchísimo. Para esta empresa, $10,000 no era nada. Uno de los casos que estudié con mi querida doctora Luceneida, que está aquí en esta noche y nos acompaña, Enron.
en $10,000. No era nada. ¿Por qué? Porque defraudaron, porque alteraron los estados financieros en millones de dólares. Exactamente 500 millones de dólares, dice acá. 500 millones de dólares. $10,000 no es importante. Entonces lo que debe hacer el auditor en esta metodología es determinar, qué es importante y qué no es importante, qué es material y qué es inmaterial. Porque en los estados financieros todo es binario, es 1 o es 0, o esto es material o es inmaterial. Fin de la discusión. Obviamente el valor de la materialidad puede ir cambiando, puede ir modificándose. Algunos elementos pueden ser materiales en dinero, o más bien inmateriales en dinero, o sea, pueden ser pequeños pero importantes en sus características. Eso se le va a llamar materialidad cualitativa. Cualitativa. No es importante en monto, pero sí es importante en características. ¿Bien? Y todo eso el auditor debe considerarlo al momento de planear. No solamente de planear, sino de ejecutar. Porque hay una orden y un mandamiento en las ejecuciones de auditoría. La etapa de ejecución no se llama ejecución. De hecho, tiene un nombre diferente. La etapa de ejecución se llama respuesta al riesgo. Y este es el mayor impacto en la ejecución. Aquí va, mayor impacto en la ejecución. Mayor impacto es, primero, este mandamiento. Auditarás todo lo material. No es auditarás todo. No es revisarás todo. Auditarás todo lo material. Y entonces la respuesta al riesgo implica que yo debo auditar todo lo que considere material. Todo lo material. Por eso es importante la planeación, porque entonces todo lo que está de aquí hacia arriba debe ser auditado. Debe ser auditado. Debe. Es forzoso, es una obligación, no es si quiere, no es si puede, es que debe auditar. Eso está en el marco. Eso está en la metodología. Auditarás todo lo material. Ese es el mandamiento. Auditarás todo lo material. Pero no solamente eso, para ser consecuente con la metodología, entonces la respuesta al riesgo, que es la ejecución de la auditoría, tendrá la siguiente metodología. Usted debe organizar los riesgos de mayor a menor. Generalmente la organización de los riesgos no se le llama organización de los riesgos, se le llama valoración del riesgo. Y se hace a través de una matriz. Llámese matriz de calor, semáforo, semaforización. Realmente es un plano cartesiano. Ahí está el eje Y y ahí está el eje X. Y entonces a los riesgos hay que organizarlos. De 1 a 25. ¿Cómo así de 1 a 25? Sí, darle una probabilidad de ocurrencia y darle un impacto en dinero. De 1 a 25. ¿Y de dónde sale ese 1? Pues 1 por 1 quiere decir que no tiene posibilidad de convertirse en una incorrección y que si se convirtiera en una incorrección es muy pequeña, pues 1 por 1. Y luego puede estar 2 por 2 y 3 por 2 y 4 por 2, 8 y 5 por 3, 15. Entonces los riesgos se deben organizar porque otra vez, igual que lo material, no todos los riesgos son iguales. Hay riesgos que pueden convertirse y ser catastróficos como hay otros que no. Entonces la norma que me dice, organícenme los riesgos, Dani, esos que identificó, organícelos. ¿Y para qué? Aquí viene la ejecución y esto suena muy bien. Para comenzar la auditoría, no por el que tenga menos posibilidad y menos impacto, sino por el que tenga más posibilidad y más impacto. Es decir, comenzar la auditoría ¿por dónde? Por aquí.
Esto es un riesgo. Cuando se organizan los riesgos, la etapa de ejecución, como en una carrera de por equipos, etapa de ejecución, le dice, pásenme los riesgos, pásenmelo rápido, pero pásenme primero los más importantes y los que tengan más probabilidad de convertirse, los que sean transacciones recurrentes, los que sean transacciones importantes en dinero, pásamelos, que los voy a revisar. Eso es la etapa de ejecución, pásamelos. No me vayas a pasar todo, no, los que sean más importantes en orden de importancia. 5 por 5. Y entonces, ¿qué hace la etapa de planeación? Claro que sí, con mucho gusto voy desgranando la mazorca de los riesgos. Pasa el primer riesgo, o el segundo, o todos los que hagan parte de los de mayor probabilidad y los de mayor impacto. Y entonces voy entendiendo, ahora sí, la frase de esa persona que me dijo, es que hay gente que no sabe auditar. Y es que parece que auditar fuera simplemente llegar con la lupa y revisar. Y nada más, no. Y es verdad, hay que tener una metodología, hay que tener una manera, porque si no tengo una forma, pues voy a empezar a auditar a lo loco, a lo que se atraviese, a cualquier cosa. Aleatorio, al azar, cierro los ojos y simplemente esto es lo que voy a revisar. Y eso está lejos de ser la metodología internacional. La metodología internacional dice cuáles son los lados más débiles, dígame cuál es realmente el más débil para empezar a auditar por allí. Y luego, pues por acá. Y luego, pues por acá. Y luego, por acá. Y por acá. Y por acá. Y así sucesivamente. Esto, damas y caballeros, es la auditoría bajo las normas internacionales de auditoría. Y el que no, claro, no tiene la metodología de las normas, pues le da igual auditar como yo lo hacía, esto, que auditar una cuenta por cobrar o una obligación de 20,000 o 30,000 dólares, o esto que vale unos centavos. Y eso lo entendí. Afortunadamente no muy tarde. Mis primeras auditorías fueron muy desgastantes. Auditaba todo, revisaba todo. Y no hay que revisar todo. Lo que tiene más riesgo y lo que sea material. Pero no solamente eso, la etapa de ejecución pues tiene otros estándares. Voy a dejarle para despedirme en esta noche. Pues ¿dónde están todas las normas? Todas las normas están aquí. Todas, absolutamente todas. Las 37 normas están aquí, más otras normas de aseguramiento. Entonces, la primera norma es la norma 200. Si usted quiere consultarlas, están en versión web, gratis, no se registre, no deje su correo, mucho menos su tarjeta. Y está en PDF o en versión web para que usted las consulte. Todo lo que he hablado está acorde a la norma internacional de auditoría. Muy bien. Bueno, pues espero haya pasado una hora entretenida. Gracias por oírme. Voy a hacer un resumen de 1 minuto nada más para dar la despedida, para decir, bueno, acompáñenos en el diplomado. Estamos todas las noches hablando de auditoría, estamos todas las noches tomándonos un café, realmente un café, hoy no lo tengo, pero aquí al lado tomándonos un café, hablando de auditoría, charlando, viendo la norma, viendo los estándares, entregando papeles de trabajo. ¿Qué vimos en esta noche? Que hay un estándar que hablan más de 5 millones de auditores. 37 normas para auditar estados financieros. Partiendo de la pregunta, hay personas que no saben auditar, y es que hay que saber auditar. Es que auditar no es fácil. Yo reviso con mucho cuidado. No es revisar con mucho cuidado. Es saber qué revisar. Creo que eso es saber auditar. Porque revisar o detallar, creo que cualquiera que tenga el suficiente cuidado. Es que yo soy muy cuidadoso. Eso no es suficiente. Se necesita una manera, una forma, y esa metodología recibe 2 nombres.
riesgo y materialidad. ¿Y riesgo qué significa? Primero, las más riesgosas, las que tienen más posibilidad de incorrección. Y las que sean más importantes, las que sean más materiales. ¿Debo auditar todo? La norma dice, no, audite las más importantes. ¿Y cómo identifico los riesgos? Bueno, a través de entrevistas, procedimientos analíticos, pruebas de recorrido, ármeme un inventario de riesgos, organícemelas, 3 colores, 3 categorías, alta, media, baja. Y luego divídame los estados financieros en 2. No se le ocurra decir que todo es importante. Cuando todo es importante, nada es importante. Muy bien, pues eso es lo que tenía preparado para esta noche. Agradezco nuevamente a la Universidad de Cataluña y si usted tiene interés en acompañarnos en el diplomado, bueno, hace ya años dictamos, no sé si por lo menos unos 2 años dictamos ya un diplomado en la Universidad de Cataluña y estamos junto con la doctora Luceneida para, pues, caminar juntos este camino de la auditoría. Gracias a la universidad, gracias a usted. Y si está interesado en el diplomado, en alguno de los programas de la universidad, en los de auditoría, nos veremos seguramente, en la auditoría de estados financieros. Pues allí nos encontraremos para hablar de auditoría. Muchísimas gracias. Así que, Tatiana y doctora Luceneida. Profesor, muchas gracias por este espacio tan importante. Profesora Luz, muchas gracias también. Con mucho gusto. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, es el momento que puedan intervenir. Bueno, creo que todo está muy claro, profe. En nombre de la universidad los invitamos. Aquí en el chat dejé la invitación, el link para que puedan registrarse. En este momento contamos con un cupón especial para cada uno de los asistentes al webinar para que nos puedan acompañar en el diplomado y podamos aceptar la invitación que el profesor Daniel y la profesora Luz nos hacen de participar en el diplomado de NIAS. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a todos por acompañarnos y estamos muy atentos para poder acompañarlos. Señora Gloria, no se preocupe, con mucho gusto nosotros nos estamos contactando con usted el día de mañana para poder brindarle la información correspondiente. Muy bien. A ustedes muchas gracias, un abrazo, feliz noche. Y muchas Luz, gracias. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Feliz semana, gracias. Que estén muy bien. Buenas noches.